Hola queridos usuarios, en este video vamos a ver el apartado Object del menú general de eViews, mediante el cual vamos a ver las funcionalidades que en este caso nos ofrece para poder trabajar con bases de datos. ¿Cómo acceder a él? A través del mouse con el cursor, haciendo clic izquierdo o simplemente con la tecla Alt, las flechas y Enter. Entonces, ¿cómo lo hacemos para obtener o qué hacemos con este menú? Bueno, básicamente, este menú nos sirve para poder manipular los objetos que se encuentran en un Word file que se encuentra activo o seleccionado. En este caso, yo tengo este Word file seleccionado y que se mantiene como activo. Y estos son los objetos. Todo lo que esté dentro del Word file se considera un objeto. Por tanto, yo seleccionando uno de esos objetos puedo obtener algunas de estas opciones. Por ejemplo, Rename Selected. ¿Qué hace el Rename Selected? Básicamente renombrar la variable. Por tanto, si yo quiero darle otro nombre, vamos a hacer lo siguiente. Object, Rename Selected. Y por ejemplo, en vez de Date, le puedo poner Dates. ¿Ya? Y acá esto es importante porque este nombre lo ocupa para los gráficos, así que ahí va a quedar claramente con ese nombre. Ahora, en Object yo también puedo eliminar lo que seleccioné. O sea, yo podría eliminar esa variable a través de esta. Y, no tengo un objeto seleccionado. Ahí. Entonces, si yo aprieto sí, eso va a ocurrir. Se va a eliminar. Si yo aprieto no, obviamente que no se va a incurrir en la acción igual que si aprieto cancel. Ahora, yes to all significa que todo lo que sea igual a eso se va a eliminar. ¿Ya? Ahora, el print selected básicamente es seleccionar una variable y mandar a imprimir. Las opciones de configuración de las opciones de impresión se pueden ver en el video de el menú file. Ahora, vamos a ver otra opción que es el new object. El new object es básicamente crear un objeto. En este caso aquí tenemos varios objetos que son series, ¿cierto? Con datos. En este caso aquí tenemos otro tipo, grupos, gráficos, matrices, modelos, etc. Los tipos de objetos los vamos a ver en otro video también. Por tanto, por ejemplo, vamos a hacer una creación. Supongamos que queramos simular un gráfico, ¿ya? Y el gráfico le vamos a poner trend, ¿ya? Entonces, le damos OK y aquí automáticamente nos manda a un cuadro, ¿ya? Que, eh, que básicamente nos pregunta qué serie o grupos de series queremos graficar. En este caso, supongamos que yo quiero graficar el HP Trend. Aquí me sale un torpedo para poder escribir bien la serie. Y al dar OK, se me va a generar un objeto. Siempre los objetos nuevos se plasman o se crean dentro del Word file que tienen activo. Entonces, al pinchar en ese objeto, automáticamente van a ver la información, obviamente a través de un gráfico, de la serie, en este caso, que yo quise graficar. Ahora, también se da la opción de generar series. Entonces, por ejemplo, acá se aplica una ecuación y básicamente se tienen que cumplir ciertas propiedades o características que no vamos a ver en este video, ya vamos a verlo en uno posterior. Ahora, una opción más fácil para poder hacer eso sin necesidad de llegar al menú Object es a través de un comando. ¿Y qué hace un comando? Un comando es, por ejemplo, este. La generación de variables se puede hacer a través del comando gen. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, el generar una serie es, por ejemplo, multiplicar, por ejemplo, una serie por juntar números o sacar una serie al cuadrado cuando se quiera hacer, por ejemplo, cualquier mezcla, ¿cierto?, entre una serie y una operación matemática, se puede hacer a través de la generación de una variable. Entonces, por ejemplo, podríamos poner gen y le vamos a poner trend 2. Entonces, ¿qué queremos hacer? ¿O qué vamos a hacer? Vamos a hacer que la variable o la nueva variable en la nueva serie llamada trend2 sea la multiplicación de hptrend 01 por 2. Entonces, una vez que hayan hecho eso, le dan enter y ahí se genera la nueva variable que obviamente va a ser esta que está aquí. Y como se van a poder dar cuenta, ya van a notar que el primer dato es la mitad del segundo. O sea, ahí se cumple que en este caso, el tren 2, la serie tren 2 es el doble que HP tren 01. Ahora, en Object también, ahora vamos a ver algunas cosas de bases de datos. Y para eso es importante que pongan mucha atención. Las bases de datos ya
para estos efectos tenemos dos opciones que son para traer objetos que estamos trabajando en bases de datos, pero traerlos a nuestro Word file activo para trabajarlas aquí, en este archivo de trabajo. ¿Y cómo se hace eso? Puede ser mediante el fetch from DB, que es básicamente traer información o traer un archivo objeto hacia nuestro actual archivo de trabajo, o store selected to DB, que es básicamente almacenar una serie o un objeto que está aquí en la base de datos que nosotros queramos escoger. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente, vamos a mandar tren2, ¿ya?, a una base de datos, la que queramos. Y aquí quiero que vean algo. Aquí automáticamente en database, en alias or path, sale la dirección donde se encuentra una base de datos predeterminadamente, porque nosotros no la hemos cogido, que se llama cap2p3. Y si se dan cuenta, es exactamente la misma que la que sale en la barra de estado abajo, donde dice db cap2p3. Eso es porque antes de hacer este tutorial yo creé una base de datos con ese nombre. Cuando usted crea una base de datos con ese nombre, todos los archivos que usted trabaje posteriormente o hasta que cree una base de datos nueva, ¿ya?, se pueden trabajar en esa base de datos, ¿ya? Por tanto, yo perfectamente, si yo no quiero que sea esa base de datos, yo voy en Browse, examino y automáticamente todas las bases de datos que yo haya creado las puedo escoger. Puedo escoger tutorial, trend, Oli, etc. ¿Ya? Voy a mantener la actual, ¿ya? Por eso le puse abrir. Y bueno, al dar 10, automáticamente esa serie se almacena en esa base de datos. Ahora, en Object tenemos el fetch from DB. Y aquí esta la quiero explicar un poquito más, ¿ya? El fetch from DB es aquella, digamos, opción que me permite traer un objeto de una base de datos hacia mi Word file activo. ¿Y qué necesito explicar acá? Básicamente, ya son algunas cosas fundamentales. En primer lugar, yo puedo traer un objeto enlazado o linkeado, o un objeto sin linkear o sin enlace. ¿Qué significa enlace? Significa que cuando hay un enlace o un objeto bien enlazado o linkeado, significa que el objeto que ustedes van a, ¿cierto?, en este caso, agregar a su Word file activo, no va a tener los datos en el Word file donde están trabajando, sino que la fuente de datos va a ser una fuente externa al programa, que en este caso va a ser la base de datos que se encuentra acá, en esta barrita de búsqueda donde se encuentra el directorio. Entonces, ¿qué significa eso? Que cualquier modificación que ustedes hagan en esa base de datos se va a reflejar en el objeto que ustedes tienen acá. Por tanto, siempre que hay un enlace o esté linkeada, siempre su información no va a estar en el Word file, sino que va a estar en la base de datos de origen, de donde se encuentra ese objeto. Por tanto, solamente, y eso es un punto positivo, por ejemplo, si ustedes trabajan con base de datos Nibius, básicamente eso que va a pasar, que solamente va a consumir memoria al momento de usarse cuando ese dato o esa serie de datos, ¿ya?, ustedes la estén ocupando en el actual Word file. Si no la ocupan, no va a ocupar memoria de trabajo, digamos, del equipo. Así que, por tanto, ¿ya?, puede ser, aquí en Browse pueden buscar la base de datos que quieran, porque en todas las bases de datos pueden tener distintos objetos, ¿ya? Y obviamente aquí tienen que poner donde dice Object to Fetch, es al recuperar. ¿Y qué significa recuperar? Básicamente significa poner el nombre exacto de la variable que quieren recuperar. En este caso es tren2. Y aquí tenemos dos opciones. Le ponemos link, ¿ya?, que es para obtener, ¿cierto?, los datos de tren2 a partir de la base de datos de donde se encuentra, y le damos OK. Y aquí nos va a salir una ventana emergente que nos dice sobreescribir objeto o cancelar. El cancelar es para no hacer la acción, y el overwrite object o sobreescribir objeto es para, en este caso, como yo tengo un objeto de nombre igual, yo puedo sobreescribir. ¿Y qué significa eso? Que todo lo que esté, el contenido que esté en esa base de datos, que tiene un objeto del mismo nombre que este, todo el contenido de la base de datos se va a reflejar en este. Y como se pueden dar cuenta, pasó de tener un icono amarillo a tener un icono medio rojo tirado para rosado. ¿Y eso qué significa? Básicamente que este objeto
en específico está enlazado con una base de datos y por tanto la información no le pertenece al Word file, sino que le pertenece a una fuente externa al Word file. Ahora, ¿qué hubiera pasado? ¿Ya? Si yo hago lo mismo, pero en vez, ¿ya?, de hacerlo sin link, con link, lo hago sin link. Hago esto y aquí me sale una tercera opción que es Override Object, el cancel que me salió antes y Merge if possible otherwise override. ¿Qué significa eso? Si yo tengo dos, supongamos que en la base de datos original tengo una serie con el mismo nombre y aquí tengo la serie en el Word file activo con el mismo nombre. Pero ¿qué pasa si en la base de datos tengo otros datos asociados al nombre de esa serie y aquí tengo otros datos? ¿Qué es lo que haría esta tercera opción? Supongamos, por ejemplo, que en la base de datos tengo el PIB del 2014 al 2015 y acá tengo el PIB, por ejemplo, en mi Word file activo del 2016 al 2017. ¿Qué va a hacer en este caso si yo pongo esa variable? Va a combinar los datos. O sea, voy a tener, en vez del el PIB, ¿cierto?, de esos del 2014 al 2000, en este caso 2017, ¿ya?, voy a tenerlos juntos en un mismo objeto, ¿ya? Y por tanto, como yo no lo linké, el nuevo objeto que se va a pegar aquí con la información fusionada, ¿ya?, va a quedar sin enlace a la base de datos. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, el tren 2 ya dejó de ser linkeado. Entonces, ahí ya tienen, ya, en ese caso, una mezcla entre las dos bases de datos. Ahora, como yo mandé el tren 2 a la base de datos y la base de datos me acaba de enviar con la acción que hice recién tren 2 otra vez, se van a dar cuenta que los datos no variaron, son exactamente los mismos, por tanto se sobreescribió toda la información encima. Pero si yo hubiera tenido aquí en tren 2 un dato o una cantidad de datos y en la base de datos hubiera tenido otros datos, pero que en la cantidad de periodos que tienen que ser iguales, ¿ya? O sea, si tiene 100 datos, en la otra también tiene que tener 100 datos, ¿ya? Pero los datos son distintos, que corresponden a distintos años, distintos meses, distintos trimestres, por ejemplo. Claro, ahí se fusionan las dos bases de datos y queda un solo objeto con la información de las dos partes, tanto del Word file como de la base de datos. El update selector es básicamente para cuando yo tengo un objeto linkeado, ¿ya?, yo puedo irlo actualizando. Entonces, miren, por ejemplo, vamos a linkear a través de esta opción que se llama Manage Links and Formulae, ¿ya? Entonces, yo puedo escoger cualquiera de las bases de datos, ¿ya?, y me puede decir cuál es el archivo que existe que lo puede linkear. Por ejemplo, acá me dice relink. Si yo le doy relink, ¿ya?, al momento de dar close va a volver a estar linkeado con la base de datos original. Mientras que si yo selecciono de nuevo, ¿ya?, si se van a dar cuenta, ahora que hay un link, hay un objeto linkeado, se van a dar cuenta que ahora, antes esto parecía en plomo y ahora aparece en negro, o sea, que está habilitado. Y yo puedo ir a un link y quitarle el link que le di recién. ¿Qué significa quitar y dar el link? Que básicamente, cuando yo le quito el link, cuando aprieto un link, lo único que hace es quitar el nexo que existe en la información que está en la base de datos para que esa información de la base de datos se refleje en el objeto de mi Word file. Si yo le doy el link, significa que yo quiero que a medida que yo voy modificando la base de datos, se modifique la información del tren 2. Y ahora, en función de eso, el Update Selected es para cuando yo selecciono algún objeto que está relacionado con una base de datos, yo lo pueda actualizar de tal forma que al haber hecho algún cambio en la base de datos, ese cambio se refleje aquí. Y bueno, básicamente eso sería el video de hoy, así que les agradezco mucho su atención y obviamente ocupen el tutorial y los ejercicios planteados. Muchas gracias.